Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Siguen cayendo las reservas, tanto en petróleo como en gas. Las reservas cayeron sensiblemente en Colombia durante el año 2020. ¿Cuáles son las razones y qué implicaciones generan? En segundos nos acompaña el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Créditos especiales para productores del campo. Esta es la nueva apuesta del gobierno para impulsar la reactivación de las agroindustrias. Habrá préstamos con tasas de interés favorables, plazos y subsidios también muy favorables. Los detalles en minutos con el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía. Apoyo al empresariado inmigrante. Juan Fernández nos cuenta hoy las bondades del programa de apoyo a venezolanos que llegan a Colombia con deseos de crear negocios. Además, cuáles compañías de origen venezolano ya están operando y son muy importantes en nuestro país. Bienvenidos a Signo Pesos. Desde hace muchos años, Colombia viene luchando por encontrar nuevos e importantes yacimientos de petróleo y de gas que permitan garantizar la autosuficiencia del país. Sin embargo, en el 2020 no tenemos un buen balance para analizar el tema de las reservas y por eso, a propósito, le quiero dar la bienvenida al señor ministro de Minas y Energía para que nos ayude a entender qué fue lo que pasó en términos de reservas en el 2020. Ministro, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Héctor, muy buenas noches. Un saludo especial a usted y a todos los televidentes. Ministro Diego Mesa. Doctor Mesa, ¿cuánto cayeron o cómo nos fue primero con las reservas de gas el año pasado? Bueno, en materia de reservas de gas, tuvimos una disminución. Estábamos en una vida útil de 8.1 años. Disminuyó la reserva a 7.7 años. Esto se da por diferentes motivos. Hay un efecto en donde hay una menor incorporación de reservas con respecto a lo que se consume y eso hace que las reservas en vida útil sean menores. Ministro, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que como van las cosas, en menos de 8 años se nos acabaría el gas a los colombianos? Exactamente, si seguimos consumiendo a la misma tasa que estamos consumiendo ahora, esto quiere decir que tenemos reservas para 7.7 años. Esto es importante porque el gas es uno de los energéticos que más consumen los colombianos. 8 de cada 10 familias utilizan gas diariamente en su vida cotidiana para cocinar, para calentar agua, alimentos. En lo que va corrido el gobierno hemos tenido una política muy ambiciosa de conectar hogares a la red de gas domiciliario. Ya estamos con más de 915.000 familias de una meta que teníamos para el cuatrenio de 1 millón de familias y superamos ya los 10 millones de usuarios conectados a redes de gas combustible. Estamos en cerca de 10.300.000. Y adicionalmente el gas también es uno de los energéticos de la transición, porque es un combustible que es más limpio, que también lo estamos utilizando para movilidad, con gas natural vehicular y este año además con gas licuado de petróleo, que es el gas butano, también para movilidad tanto terrestre como fluvial. Entonces claramente pues hay una necesidad de garantizar esa autosuficiencia y tener las medidas correspondientes para que siempre las familias colombianas tengan el gas disponible. ¿Pero eso no le preocupa, ministro, que se pierda en menos de 8 años la autosuficiencia, por lo menos en gas? Hace unos años, cuando entregábamos este balance, la cifra, la vida útil de las reservas estaba por encima de los 10 años y ya estamos por debajo de los 8 años. ¿No le preocupa? ¿Qué hay que hacer ahí? Claro que sí, Héctor, así es, y es una preocupación y ahí es importante hacer un contexto de dónde estamos. Cuando llegamos en agosto del año 2018, la principal preocupación que teníamos en el sector y en el ministerio es que habían pasado cerca de 5 años sin firmar un solo nuevo contrato de exploración y producción. Y eso era preocupante porque esos contratos nuevos que se deben firmar cada año son los que dan entrada a que haya más inversión en actividad exploratoria, en adquisición de sísmica y en nuevos pozos exploratorios. Entonces, la primera tarea, porque aquí la industria de hidrocarburos, tanto de crudo como de gas, es una industria de un horizonte largo. Mientras que se hace toda la etapa de exploración, pueden transcurrir entre 5 y 7 años hasta que haya una declaratoria de comercialidad. Y después arranca, obviamente, la producción. Entonces, lo primero que hicimos fue eliminar los cuellos de botella
contractuales, regulatorios, que creíamos que estaban impidiendo que se firmaran nuevos contratos. Lanzamos el proceso permanente de asignación de áreas y en lo que va corrido de gobierno hemos firmado 35 nuevos contratos de exploración y producción. O sea, pasamos de 0 contratos en 5 años a tener 35. Y este año tenemos una nueva ronda, la ronda Colombia 2021, donde se van a poner en el mercado entre 20 y 30 áreas nuevas y esperamos cerrar también con por lo menos unos 10 o 15 contratos adicionales para llegar a esa cifra de 50 contratos. Ministro, ahora ¿cómo nos fue con las reservas de petróleo? Bueno, en el caso del petróleo nos fue mejor. En crudo hay que recordar que el año fue muy difícil para la industria a nivel global. Hubo 2 choques muy importantes que afectaron la industria del petróleo. Primero, hubo una caída estrepitosa de los precios. Esto se dio por una confrontación entre Arabia Saudita y Rusia, que son 2 de los principales productores del mundo, y eso llevó a que los precios cayeran en abril. Los contratos de los futuros en el WTI, que es uno de los marcadores internacionales, a estar en terreno negativo, que era algo que nunca se había visto en la industria. Y adicionalmente, mientras estaba dando esa guerra de precios, pues se vino la pandemia y se vinieron las órdenes de cuarentenas y de restricción a la movilidad en todo el mundo. Eso tuvo un golpe muy fuerte, sobre todo en abril y en mayo del año 2020, pero en el balance total del año cayó la demanda a nivel global en cerca de un 10%. En Colombia, pues obviamente no fue la excepción a esto, pero a pesar de esa caída tan fuerte en los precios, logramos mantener la vida útil de reservas, que estaba en 6.3 años. Ahí no hubo variaciones. Y ahí es importante mencionar que las reservas en el caso del crudo han venido incrementándose de manera moderada. Cuando recibimos en agosto del 2018, se cerró ese año con unas reservas de 5.7 años. La meta en el cuatrienio, porque sabíamos que no teníamos esa actividad de nuevos contratos por un periodo largo, era mantener esas reservas. Pues afortunadamente la hemos logrado subir un poco y hoy está en 6.3 años y no se modificó con respecto al año anterior. Ministro, nos contaba usted entonces que para prolongar la vida de esas reservas, para encontrar nuevos yacimientos, están estructurando rondas de adjudicaciones. ¿Hay apetito inversionista? ¿Hay empresas del sector interesadas por explorar en Colombia? Hay mucho interés, como lo decía ahora, logramos asignar 35 áreas. Ahí tenemos también una concentración en bloques costa afuera, en la región Caribe, que es importante. Ahí hay empresas de las grandes multinacionales del petróleo, como es el caso de Shell, como es el caso de ExxonMobil, por supuesto, Ecopetrol, Repsol, y han llegado también obviamente empresas medianas que operan en el país, como es el caso de Parex, como es el caso de Frontera, de Gran Tierra, de Geopark. Vamos a hacer esta nueva ronda, Colombia 2021, que vamos a estar lanzándola la próxima semana. Esperamos adjudicar sobre final del año. Y ahí ha habido un interés muy grande de diferentes empresas porque en esta ronda, a diferencia de las anteriores, vamos a tener lo que se conocen como áreas frontera. O sea, cuencas que no han sido exploradas hace mucho tiempo, como es el caso del Urabá, como es el caso del Chocó, inclusive en la costa pacífica, adicionalmente a las cuencas más maduras, como es el caso de Llanos, del Valle Medio del Magdalena, etc. Entonces ha habido mucho interés. Colombia se ha posicionado como uno de los principales destinos de inversión en el sector de hidrocarburos, así como lo mencionaba ahora con 35 nuevos contratos. La ley de crecimiento le dio, digamos, una prioridad a este tipo de industrias intensivas en el uso de capital y esperamos tener una nueva ronda muy exitosa este año 2020. Ministro, una última pregunta. Entendemos que se tiene que retirar y le agradecemos por estos minutos para Signo Pesos. ¿Tiene ya hasta hoy un corte de cuentas de cuál ha sido el efecto de los bloqueos sobre su sector? ¿Hay mucho crudo represado sin poderse vender al exterior? ¿Cuál ha sido el impacto? El impacto desafortunadamente ha sido serio para el sector de hidrocarburos y para el sector de minería en particular. En el caso de los hidrocarburos, separando entre crudo y gas, en el caso del petróleo hemos tenido una producción diferida de cerca de 1 millón de barriles, o sea, una producción que se ha dejado de hacer. Hoy el precio del petróleo
está en aproximadamente $68 el Brent, o sea que hemos dejado de percibir pues 68 millones de dólares aproximadamente en esa producción diferida. Eso a la tasa de cambio estamos hablando de unos 260.000 millones de pesos aproximadamente, obviamente con las implicaciones en menor recaudo de regalías, de impuestos, de dividendos en el caso de la producción de Ecopetrol. En el caso del gas, también hemos tenido una producción diferida de cerca de 2.700 millones de pies cúbicos en el acumulado, y eso aproximadamente tiene una afectación de 36.000 millones de pesos. Entonces aquí nuevamente aprovecho el espacio, Víctor, para reiterar ese llamado a levantar todos los bloqueos. Los bloqueos no son una protesta legítima, son actos criminales, han afectado el sector de combustibles líquidos en materia de abastecimiento, el gas domiciliario también ha tenido afectaciones, pero desde el punto de vista de producción, tanto de crudo como de gas, con las implicaciones macroeconómicas que eso tiene, también tenemos afectaciones bastante importantes en el sector. Más adelante voy con los indicadores económicos, ministro, pero en horas de la tarde le quiero contar, el Brent alcanzó a tocar los $71 por barril, precio más alto de los últimos 2 años, así que seguramente eso será bueno para los ingresos de Colombia. Feliz noche, ministro, muchas gracias por estos minutos. Así es, Víctor, ustedes muchas gracias, aquí siempre estamos atentos para comentar los temas del sector. Hablando de reservas, hablando de este sector todavía muy importante, con mucho peso para los ingresos de nuestro país. Y la superintendencia, cambiando un poco de tema, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la empresa de servicios de Providencia y Santa Catalina. Entre las causales para la toma de posesión están los incumplimientos normativos y regulatorios, también el escaso recaudo de tarifa y la baja cobertura de los servicios. El viceministro de Agua, José Luis Acero, explicó qué viene ahora en el archipiélago. Esta intervención que lo que pretende es poder abordar la prestación de los servicios públicos de manera integral, viene acompañada también de las inversiones necesarias por parte del gobierno nacional para asegurar que la infraestructura de la isla va a quedar en perfecto estado, para asegurar que la infraestructura de la isla va a prestar los servicios necesarios en el menor tiempo posible. Estamos hablando de intervenciones para la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales por cerca de agua potable por cerca de 8.000 millones de pesos. Estamos hablando de inversiones en la sectorización para garantizar que haya agua 24/7 en todas las viviendas de cerca de 3.000 millones de pesos. También se están haciendo ya los dragados de los embalses. Además, se está trabajando para darle todo un sistema de alcantarillado a la isla, y lo que se pretende, como muy bien lo dijo la superintendente, es asegurar que en el menor tiempo posible la reconstrucción se da, y es un hecho en la isla. Será ahora EPM quien prestará el servicio en el archipiélago. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va la vacunación en el país y cómo esto ayudaría a la reactivación de la economía. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. 10 millones, una cifra muy importante porque corresponde ya al número de vacunas aplicadas en Colombia hasta este lunes a la medianoche. Según el Ministerio de Salud, ya hay 3.300.000 personas con las 2 dosis, con el esquema completo. En promedio, cada día se están aplicando 217.000 dosis de vacunas. Recientemente, por eso, si el país sigue a este ritmo, en octubre aparentemente alcanzaríamos la llamada inmunidad de rebaño, que es cuando se completa la meta de vacunar al 70% de la población colombiana. Este reporte es muy positivo, no solo en términos de salud pública, porque además genera esperanzas económicas. En economía facilitará la recuperación y la reactivación de la producción, las ventas, las exportaciones y las nuevas inversiones, según cálculos de muchos especialistas. Y a propósito de recuperación económica, empresas y gremios de la producción recibieron con esperanza también el nuevo paquete de medidas anunciado por el gobierno para facilitar la reactivación de la economía. Sol Suárez nos cuenta los detalles. Sol. El gobierno presentó un nuevo paquete de ayudas para que las pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores puedan empezar este segundo semestre su reactivación económica. FENALCO, uno de los gremios que más genera empleo en el país, celebra estas medidas, pero pide al gobierno que las pequeñas y medianas empresas no paguen este año impuesto predial ni tributos municipales. Al mismo tiempo, sugiere un bono de reemprendimiento.
Quizás quisiera hacer un llamado especial para que se complementara unos bonos especiales de reactivación para aquellos que lo han perdido todo, aquellos que quieren reemprender. Entre las medidas de reactivación está la línea de crédito por medio de Bancoldex de 700.000 millones de pesos para que las micro y pymes reciban el préstamo con beneficios en plazos y en tasas de interés. Sin embargo, Acopi lanza una alerta. Pero un número muy importante de empresas, sobre todo micros y pequeñas, no han podido acceder a los instrumentos. Muchas de ellas han cerrado y otras muy probablemente van a tener que acogerse a la 1116. Por eso es muy importante que se flexibilice el análisis del perfil de las empresas. Otra medida es la de la condonación de préstamos a pequeños productores del campo. Sin embargo, también el presidente de la SAC pide la revisión de estos préstamos. Pero tendrá que garantizar la revisión de las condiciones crediticias de los productores de alimentos de nuestro país, porque muchos de ellos no tienen hoy ni con qué pagar la nómina, menos tendrán con qué pagarle un crédito a un banco. Para los bares, sector de la economía mayormente afectado por las medidas restrictivas, el anuncio de la reapertura de la economía nocturna es la luz que estaban esperando. Celebramos la decisión del Gobierno Nacional, que por medio del decreto 580 dio autorización para que los bares y gastrobares que cumplan con los protocolos de bioseguridad continúen en la reactivación económica, en esta ocasión sin necesidad de pruebas piloto. Y hay que tener en cuenta, si usted es empresario, pequeño, mediano, grande o emprendedor, acérquese a las entidades financieras, ya que el Estado le sirve de fiador, tendrá varios meses de gracia y subsidios en las tasas de interés. Adicionalmente, se decidió que las empresas podrán pagar su impuesto de renta en noviembre de este año. Y los planes de reactivación de la economía también pasan, y esto es muy importante porque pasan por el campo colombiano. Hacia allí se dirigen buena parte de estos recursos de crédito anunciados por el gobierno. Doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo a usted, a todos los televidentes. Muchas gracias por tenerme en este programa. Doctor Mejía, ¿en qué consisten esas líneas, esas nuevas opciones que tendrán ahora los agricultores que serán canalizadas a través de su banco? Bueno, nosotros tenemos una batería de líneas muy favorables para el agro colombiano. Este gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes para lanzar unas líneas con subsidios a la tasa de interés. Por ejemplo, la línea de crédito para mujeres afrodescendientes que comercializan productos agropecuarios. Eso sirve, por ejemplo, para las señoras que trabajan en las plazas de mercado. La estamos aplicando mucho en Buenaventura. Para las mujeres que venden pescado, esa es una línea de crédito que sale al IBR menos 2 puntos, que en la práctica es al 0%. Está la línea, por ejemplo, a toda máquina, que es esta línea para cualquier inversión en activos fijos que aumente la productividad. Entonces, cualquier inversión en un beneficiario de café, o para unos pescadores comprar un motor, o una guadañadora, o un tractor en la producción agropecuaria. Esa línea para pequeños productores tiene una tasa del 3.6% anual. Es decir, son unas líneas realmente muy favorables. O agricultura por contrato, que es uno de los programas bandera de este gobierno en el sector agropecuario, donde los campesinos se integran en cadenas con compradores para evitar intermediarios. Cuando tienen contratos con estas personas para que les compran su cosecha por anticipado, pueden acceder a créditos al IBR, los pequeños productores IBR menos 1.1. Esto es un 0.7% al año. Pero también me parece muy destacable ese anuncio del presidente Duque de ampliar el programa Unidos por Colombia, que es ese programa de garantías extendidas del Fondo Nacional de Garantías, porque no olvidemos, Víctor, que el Banco Agrario también tiene una actividad en sectores diferentes del agropecuario y ha cumplido un papel muy importante. Ha sido líder el Banco Agrario en la colocación de estas líneas de crédito para empresas afectadas por la pandemia, especialmente micro y pequeñas empresas y trabajadores independientes. Nosotros ya hemos colocado 700.000 millones de pesos desde que empezó la pandemia con estas líneas que tienen el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Y es muy importante que el gobierno nacional hubiera extendido este beneficio, porque eso es lo que nos permite a los bancos asumir un riesgo adicional y poder atender estas empresas que han estado afectadas por la pandemia.
Doctor Mejía, antes de hablar de ese tema del respaldo con garantías, pero sí para entender un poco cómo está el mercado de las tasas de interés, cuando usted me habla de una tasa del 0% o del 1% efectivo anual o del 3,6% inclusive efectivo anual, cuando ese agricultor o productor agropecuario va a un banco comercial, allí recibe ¿qué tipo de tasa de interés para compararlas más o menos? Bueno, el campo colombiano tiene el beneficio de que puede acceder al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. El Sistema Nacional de Crédito Agropecuario es un conjunto de entidades y de políticas públicas que le dan unas condiciones favorables a los productores agropecuarios. No hay un sistema para otro sector de la economía como lo hay con el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos vienen por Finagro, que es un banco de segundo piso, y los subsidios a la tasa vienen del presupuesto nacional. Esa es la razón por la cual el Banco Agrario puede colocar créditos al 0%, porque del presupuesto nacional le trasladan ese subsidio. Pero no solamente el Banco Agrario puede hacer eso, cualquier banco privado en Colombia tiene acceso a esos mismos instrumentos, digamos, de la política pública. Lo que pasa es que el banco por excelencia, que tiene la colocación y el mercado y la red bancaria en la ruralidad para colocarle al pequeño productor, es el Banco Agrario. Por eso nosotros colocamos la mayor cantidad de ese crédito de redescuento, especialmente de pequeño productor. Pero cualquier banco privado puede hacer estas colocaciones a cero interés, como yo le estoy contando, porque pueden acceder al subsidio que les traslada Finagro. Doctor Mejía, ahora sí sobre las garantías, que es básicamente, aquí lo hemos explicado mucho, es la figura del fiador, ¿no? El mismo gobierno se pone en el papel del fiador para que las entidades crediticias otorguen créditos con mayor facilidad a los empresarios. Pero estas garantías también aplicarán para esos mismos ejemplos que usted me acaba de comentar, es decir, la señora que vende mercado en una plaza o el pequeño productor que quiere comprar una máquina para moler café. ¿Ellos también pueden tener créditos garantizados, respaldados por el fiador? Claro que sí. Parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario es un fondo de garantías especial para ellos que se llama el Fondo de Garantías Agropecuarias, Fondo Agropecuario de Garantías, perdón. Ese fondo tiene una cobertura del 80% para pequeño productor. Siempre ha existido. El fondo que el gobierno fortaleció para poder atender a los microempresarios de sectores diferentes al agropecuario es el Fondo Nacional de Garantías. Antes de la pandemia, el Fondo Nacional de Garantías tenía una cobertura hasta el 50%, es decir, la banca colombiana, y lo utilizan, siempre se ha utilizado, la banca privada, utilizan Fondo Nacional de Garantías para prestarle a las pyme, a las MIPYME, pero antes de la pandemia la cobertura era del 50%. Con pandemia, y ese fue el programa Unidos por Colombia, el gobierno nacional amplió esa cobertura hasta el 80% y en algunos casos hasta el 90%. Y la comisión que deben pagar los deudores, pues obviamente se volvía muy costosa por esa cobertura tan amplia, entonces el gobierno decidió subsidiar esa comisión. Digamos que esto fue parte de ese paquete de medidas tan efectivo, tan oportuno, tan pertinente que el presidente Duque le dio a la economía colombiana el año pasado en abril para mitigar los efectos de la pandemia. Ese programa Unidos por Colombia se extinguía en este mes de junio y lo que el presidente Duque ha anunciado es que lo va a ampliar hasta el final del año. Y eso implica un esfuerzo fiscal enorme, porque ampliar esas garantías significa que el gobierno nacional, el presupuesto nacional, tiene que capitalizar, tiene que ponerle recursos a ese Fondo Nacional de Garantías para subsidiarle las comisiones a los deudores. Claro. Muy importante esa medida del gobierno. Doctor Mejía, una última pregunta muy rápida. ¿Cuánta plata tiene el Banco Agrario ahorita, en este momento, para otorgar créditos a través de todas estas nuevas líneas? ¿Y cuántos agricultores podrían salir beneficiados? Bueno, nosotros somos un banco con una solvencia suficiente para colocar pues una cantidad muy cuantiosa de recursos. Digamos que la limitante no son los recursos, nosotros tenemos la red bancaria más grande del país, tenemos suficiente liquidez, suficiente margen de solvencia.
Al banco le hemos aumentado las capacidades, lo dije en este programa la vez pasada que usted me invitó, y eso nos ha permitido crecer los desembolsos significativamente y crecer la cartera. Nosotros estamos todos los días haciendo nuestro mejor esfuerzo para que más productores entren a beneficiarse de estas líneas subsidiadas. Hemos crecido los desembolsos. El año pasado los crecimos al 24% versus el año 2019, aún en pandemia, y este año los estamos creciendo alrededor del 30%. También quería hablarle, Víctor, rápidamente sobre el plan de alivios que el presidente Duque anunció ayer. Este es un plan de alivios para deudores que al corte de diciembre del año pasado tuvieran al menos 6 meses de mora. Hay que aclarar que esto no es para cartera vigente. Por supuesto que no podría ser para cartera vigente porque se afectaría el pago de los créditos para el Banco Agrario. Y los alivios pues se van aumentando en la medida que la morosidad pues es mayor. Entonces, para cartera castigada, esas deudas que le dejaron de pagar al banco hace años, hace 2, 3 años, cartera que ya está castigada, para pequeño productor podemos llegar hasta quitas de capital del 80%. Esta es una facultad que le da esta ley al Banco Agrario para hacer acuerdos de pago que sean muy flexibles para que la gente se ponga al día y puedan otra vez acceder al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Esto ayuda mucho a la reactivación económica, claro, porque por esta vía se podrán reactivar cerca de 200.000 deudores que obviamente podrán acceder nuevamente a crédito y seguramente pues podrán crecer sus emprendimientos. Doctor Mejía, muchas gracias. Una feliz noche. A usted muchas gracias, Víctor. Con estas noticias para el sector agropecuario hacemos nuestra nueva pausa, pero ya les contaremos cómo está Colombia frente a otros países en cuanto a la licencia de paternidad. Ya regresamos. Llega la hora de las movidas empresariales. Juan, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Creo que vale la pena resaltar un programa que está lanzando la Cámara de Comercio de Bogotá que busca impulsar emprendimientos de migrantes venezolanos dentro del marco de lo que denomina migración productiva para incentivar el emprendimiento, reducir la informalidad y dinamizar el mercado laboral. Ese programa busca impulsar unos 100 emprendimientos y empresas de migrantes venezolanos y colombianos que hayan retornado al país desde Venezuela con un acompañamiento durante 6 meses para que se entrenen en ese programa diseñado a medida que pretende acelerar sus modelos de negocio y así los migrantes puedan insertarse en la economía de la ciudad. Eso incluye asesorías grupales e individuales presenciales, también virtuales y el acceso a plataformas comerciales virtuales que la Cámara impulsa. Y Juan, ¿cuál es el número de empresas de venezolanos creadas aquí en Colombia? ¿Tiene ese registro? Mire, antes de darle esos números, es interesante pues, que la Cámara de Comercio de Bogotá identifique ese fenómeno migratorio también como una oportunidad y también como disminución de la informalidad. Eso sí, los aspirantes deben contar con el permiso especial de permanencia, deben estar registrados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. Obviamente el representante legal o alguno de sus socios debe ser migrante venezolano o retornado a Colombia y su modelo de negocio probado en Venezuela. Ahora, sobre lo que usted me preguntaba, Colombia, como ese escape a muchos venezolanos, también ha dado oportunidades para la fundación de negocios. El año pasado, más de 150 venezolanos crearon compañías legalmente registradas en el país. Eso es, personas naturales y sociedades cuyo representante legal tiene nacionalidad venezolana. La cifra disminuyó el año pasado, como era natural quizás por el tema de la pandemia frente a 2019, cuando se registraron 269 empresas de venezolanos. Juan, pero de todas formas grandes empresas venezolanas llevan años instalándose aquí en Colombia, ¿no? Sí, pero esa instalación de empresas venezolanas puede entonces hacerse más transversal, porque como sabe, pues en Colombia hay desde hace años, por lo menos desde el año 2000, ya hay una serie de empresas de ese país que se crearon o trasladaron. Mira el caso de Alimentos Polar, por ejemplo, la familia Mendoza, que desde unos
hace 23 años, tiene sus plantas instaladas que producen más de 10 categorías. Otra de esas compañías es Locatel, que vende todos estos equipos médicos, droguería también, y en ese sector una de las más emblemáticas, Farmatodo, que lleva unos 12 años operando en Colombia después de comprar una cadena colombiana por allá en 2008 que se llamaba Pharmacity. Farmatodo es de la familia Subillaga y ya tiene más de 65 tiendas en Colombia que venden más de 450.000 millones de pesos al año. Son comparaciones extremas con esos emprendimientos de venezolanos que busca apoyar la Cámara de Comercio de Bogotá, pero como vemos en esta movida de hoy, Víctor, sí brindan oportunidad a los migrantes y también aportan a la economía local. Juan, gracias. Nos vemos mañana con más movidas empresariales. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En el Congreso de Colombia quedó tambaleando hoy el proyecto de ley que busca ampliar a 8 semanas la licencia de paternidad. Según la OCDE, este es el tiempo que se concede en otros países a los hombres cuando son padres. En Japón y Corea, 52 semanas. En Francia, 28 semanas. En Portugal, 21 semanas. En Alemania, 9 semanas. En España, 2 semanas. Recordemos que en Colombia la licencia para los padres es de apenas 10 días. Por eso quieren ampliarla a 8 semanas y que las mujeres puedan además cederle a su pareja parte de su propia licencia, que actualmente para ellas es de 18 semanas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.